La llamaron el demonio del cine mexicano. La llamaron cacique, tirano, verdugo, el rostro del abuso. Durante más de 40 años, México aprendió a odiar una sola cara. Y casi nadie se preguntó quién estaba muriendo detrás de ella. Participó en más de 200 películas. En casi el 90%, interpretó al hombre más cruel de la historia. Fue el villano definitivo del cine de oro. El enemigo perfecto que hacía brillar a los héroes. Un récord que nadie quiso romper, porque nadie quiso pagar el precio. Y luego, un día, sin escándalo, sin homenajes, sin despedidas, Carlos López Moctezuma desapareció. Murió el 14 de julio de 1980, en Aguascalientes, sin multitudes, sin cámaras, sin el aplauso que su nombre había sostenido durante décadas. Pero en su funeral ocurrió algo que nadie supo explicar. No fueron productores, no fueron estrellas, fueron campesinos, extras, gente pobre, personas que lloraban como si hubieran perdido a un padre, al hombre que el cine les había enseñado a odiar. ¿Quién era realmente Carlos López Moctezuma? Lo que le hizo la industria, lo que le hizo el público, lo que le hizo su propio cuerpo. Y lo que él decidió cargar en silencio durante toda una vida fue tan devastador que aceptó morir como villano antes que revelar la verdad en vida. Esta es la investigación que nadie quiso completar. La historia que el cine contó al revés durante medio siglo. Y hoy vas a conocerla entera. Vas a descubrir 4 revelaciones que cambian todo lo que creías saber sobre Carlos López Moctezuma. Primero, ¿por qué aceptó ser odiado y convertirse voluntariamente en el rostro del mal, para que otros fueran amados? Segundo, ¿a dónde fue a parar el dinero de uno de los actores mejor pagados del cine de oro? ¿Y por qué murió sin una gran fortuna? Tercero, la enfermedad silenciosa que su cuerpo desarrolló tras décadas, interpretando la violencia, la rabia y el poder sin descanso. Y cuarto, la verdad que solo salió a la luz después de su muerte, cuando los pobres empezaron a hablar, y el país entendió que había juzgado al hombre equivocado. Cada vez que lleguemos a una de estas revelaciones, te lo diré. Esta es la primera, esta es la segunda, para que no pierdas ninguna. Pero te advierto algo, si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que convierte al rostro del demonio en un corazón que muy pocos supieron ver. Todo comenzó mucho antes de que México aprendiera a odiar su cara. Mucho antes de que ese rostro quedara pegado a la palabra cacique como si fuera una sentencia. 19 de noviembre de 1909. La Ciudad de México aún respiraba el polvo de un país que se estaba reinventando a golpes. Y en medio de ese ruido nació Carlos López Moctezuma, en una casa donde no faltaba el pan, pero sí sobraba la disciplina. Su padre trabajaba en Ferrocarriles Nacionales de México, un mundo de horarios exactos, jerarquías claras y autoridad incuestionable. Ese detalle no es menor, porque Carlos creció viendo cómo se sostiene el poder sin gritarlo. Aprendió el lenguaje de la firmeza sin necesidad de violencia. Aprendió a caminar con postura, a hablar con calma, a mirar sin bajar la mirada. Y aquí está la primera paradoja que nadie entendía. Carlos no salió de la miseria, no salió de la calle, no salió del hambre como tantos artistas de su época. Salió del orden, de lo correcto, de lo que se supone que no produce monstruos. Por eso cuando lo veías en pantalla, no parecía un villano caricaturesco. Parecía alguien real, alguien que podría firmar un documento y arruinarte la vida sin levantar la voz. Ese era su verdadero terror. Durante un tiempo, su camino parecía otro. Administración, trabajo formal, una vida que podía quedarse en oficinas y trámites. Pero el teatro apareció como aparecen las cosas que cambian un destino, sin permiso y sin ruido. Carlos se asomó a los escenarios y sintió algo que no se aprende en ninguna escuela. El silencio del público cuando alguien domina el espacio. La electricidad que sube por la espalda cuando una sola frase te convierte en dueño de la sala. No era glamour, era poder.
y Carlos, que había visto el poder desde niño, entendió que podía usarlo sin destruir a nadie. A finales de los años 30, empezó a pisar sets, compañías, camerinos, papeles pequeños, momentos fugaces, rostros que pasan y no se quedan. Hasta que ciertos ojos lo miraron distinto. En esa época, el cine mexicano no solo quería entretener, quería construir un país. Quería héroes, sí, pero sobre todo quería enemigos. Porque sin enemigo, el héroe no brilla. Sin sombra, la luz no existe. Ahí entran nombres que cambian la historia. Fernando de Fuentes y luego Emilio el Indio Fernández, dos hombres que entendían el cine como arma y como espejo. Ellos no buscaron en Carlos al galán, buscaron al símbolo. Y Carlos lo supo desde el principio. Sintió en el pecho ese aviso oscuro de que su cara no iba a ser amada, iba a ser necesaria. Cuando llegó 1948, llegó el punto de no retorno. Río Escondido no solo fue una película, fue una fábrica de memoria colectiva. Y en esa fábrica, Carlos se convirtió en Don Regino, el tipo de hombre que representa todo lo que el México rural temía y odiaba. El cacique que humilla, que manda, que se apropia, que aplasta. La gente no veía actuación, veía al villano que reconocía del mundo real, del pueblo, del patrón, del jefe local, del hombre que decide si comes o no comes. Y ahí ocurrió lo más peligroso. Carlos no interpretó al mal con gritos, lo interpretó con inteligencia, con lógica, con seguridad, con esa voz grave que no pedía permiso. Ese estilo hizo que el personaje fuera más creíble y, por lo tanto, más odiado. A partir de ese momento, el encasillamiento dejó de ser una posibilidad y se volvió destino. El cine mexicano había encontrado su rostro del abuso y el público, sin darse cuenta, empezó a confundir al actor con el verdugo. Guarda esta imagen, porque es clave para entender lo que viene. Un hombre que aprendió el lenguaje del poder desde niño, que podría haberlo usado para vivir cómodo y admirado, elige otra cosa. Elige ponerse una máscara que no se despega. Y lo peor es que, desde 1948, cada aplauso que recibía era también una cadena que se cerraba en su muñeca. Porque mientras más perfecto era su villano, más imposible sería que alguien creyera en el hombre que existía debajo. Y todavía no has visto lo más extraño. Porque justo cuando el país lo odiaba con más fuerza, en los pasillos más fríos y silenciosos de esa industria, Carlos empezaba a hacer algo que nadie esperaba del demonio. En el cine, Carlos López Moctezuma no salvaba a nadie. En el cine, él era el hombre que te quitaba la tierra, el que te doblaba el brazo, el que te obligaba a agachar la cabeza. Pero lo que casi nadie supo mientras él estaba vivo es que, cuando se apagaban las cámaras, Carlos hacía exactamente lo contrario. Y ese es el giro que vuelve insoportable esta historia. Porque su secreto no era un vicio, no era un crimen, no era un escándalo. Su secreto era algo mucho más raro y más peligroso para un villano profesional. Su secreto era una bondad radical, silenciosa, casi suicida. Imagínalo en un set frío, de esos donde el aire corta la piel y nadie se queja porque la producción no espera. Un extra viejo tiritando con una ropa delgada que no era para ese clima. Nadie lo veía porque los extras siempre son invisibles. Carlos sí lo vio. Y no lo vio como parte del decorado, lo vio como persona. Se quitó el abrigo del vestuario, uno caro, uno que supuestamente debía verse poderoso en pantalla, y se lo puso encima al hombre. Cuando el encargado del vestuario protestó, Carlos no discutió. Abrió la cartera y pagó ahí mismo para quedarse con el abrigo y regalárselo. Y entonces soltó esa frase que suena simple, pero que en realidad es una confesión de vida entera. El frío de él es real, mi poder es falso. Ese tipo de gestos se repitieron durante años, no una vez, no dos, sino como una rutina secreta. Carlos se volvió una especie de banco sin intereses para los que ya no tenían a quién acudir. Técnicos que se accidentaban, actores olvidados, familias con cuentas médicas imposibles, gente que no sabía cómo iba a llegar al día siguiente.
Y lo más extraño es que él no buscaba que lo supieran. No lo usaba para limpiar su imagen. No lo contaba en entrevistas. No lo convertía en propaganda. Lo hacía y ya. Como si, en su cabeza, cada acto de ayuda fuera una manera de equilibrar el veneno que su rostro derramaba en la pantalla. Y aquí entra algo todavía más íntimo. Porque para sostener una doble vida así, alguien tenía que conocer al hombre real detrás del demonio. Ese alguien fue Josefina Escobedo. En público, el mundo veía a Carlos como una muralla. En casa, según quienes lo rodearon, él era otra cosa. Era un hombre que llegaba cansado, drenado, a veces silencioso como si le pesara la garganta. Después de rodar escenas de humillación, de golpes, de amenazas, no siempre podía dormir. Se quedaba despierto con la mirada fija, como si todavía escuchara los gritos que había actuado horas antes. Y Josefina era la única que veía lo que el resto nunca vería. Al villano sentado en la oscuridad, intentando convencerse de que no era ese monstruo. Dicen que en esos momentos él no hablaba de fama. Hablaba de culpa. No culpa por hacer cine, sino culpa por lo que el público hacía con ese cine. Porque afuera, la gente lo odiaba de verdad. Y él lo sabía, lo sentía, lo cargaba. Ahí aparece la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Por qué alguien seguiría aceptando ese papel una y otra vez, año tras año, película tras película, sabiendo que el odio se iba a pegar a su piel como una segunda cara? La respuesta empieza en este secreto, porque la bondad de Carlos no era una cualidad decorativa, era una necesidad, casi una penitencia. Y hay otra historia que siempre regresa como un susurro, la de María Félix cuando todavía no era la doña intocable, cuando era una mujer nueva en un mundo lleno de colmillos. Mientras otros buscaban cobrarle caro cada oportunidad, Carlos, el supuesto demonio, se comportó como escudo, como guía, como alguien que ayuda sin exigir. No era romanticismo, era algo más incómodo. Era decencia en un lugar donde la decencia no era rentable. Guarda esto, porque más adelante va a doler. Cuanto más bueno era en privado, más insoportable se volvía su condena en público. Y ese contraste no solo le destruyó la reputación, también empezó a destruirle el cuerpo. Pero antes de llegar a esa caída, necesitas ver cómo el odio del país cruzó la pantalla y se metió en su calle, en su mesa, en su familia, hasta volverlos prisioneros de un rostro que no podían quitarse ni con agua bendita. En México, durante los años 40 y 50, la gente no iba al cine para analizar actuación. Iba para creer, para llorar, para odiar, para descargar rabia contra un enemigo que se parecía demasiado a los hombres reales que mandaban en los pueblos. Y el problema con Carlos López Moctezuma es que no interpretaba al cacique como un disfraz. Lo interpretaba como una verdad. Por eso la pantalla no se quedaba en la pantalla. Se le metía a la calle, se le pegaba a la ropa, se le quedaba en el nombre. En esos años, cuando él aparecía en una plaza o en un mercado, no era un actor saliendo a comprar pan. Era don Regino caminando entre la gente. Era el patrón del que todos querían vengarse, aunque fuera con una palabra sucia. Le gritaban, lo insultaban, le escupían. A veces le aventaban cosas, como si el cine les hubiera dado permiso de castigarlo en vivo. Y lo más cruel es que Carlos lo aceptaba, no porque le gustara, porque entendía que él había sido elegido para cargar el odio de otros, como si su rostro fuera un costal donde el país podía tirar su dolor histórico. Hay una escena de la vida real que parece escrita por un guionista demasiado cruel. Puebla, un restaurante cualquiera, una comida cualquiera, un hombre sentado intentando ser invisible. De pronto, una mujer se le acerca, no con admiración, no con curiosidad, sino con furia, y le suelta una bofetada. Lo acusa de haber robado a una muchacha, de haber hecho daño, de haber destruido una familia, como si lo que vio en una película fuera un expediente judicial. La gente alrededor se queda congelada, esperando el grito, el golpe, el escándalo. Pero Carlos no explota. Se levanta, baja la cabeza, pide perdón y paga la comida de esa familia.
como si la humillación fuera parte del contrato, como si en el fondo pensara, si esto les quita un poco de rabia que lo hagan conmigo. Ese es el punto exacto donde la historia deja de ser sobre él y se convierte en su familia. Porque el castigo no se quedaba en su cara, se derramaba sobre quienes lo amaban. Ser hijo del hombre más odiado del cine no era una anécdota graciosa, era una condena silenciosa. En la escuela, en el barrio, en cualquier lugar donde alguien reconociera el apellido, aparecía la misma crueldad infantil, que solo repite lo que escucha en casa. Ahí vienen los hijos del demonio. El papá es malo. El papá es un monstruo. Y la familia, para sobrevivir, se fue encerrando. No por arrogancia, por defensa. Porque en un país donde el público confundía ficción con verdad, la casa se volvía el único lugar donde Carlos podía existir sin máscara. Dentro de esas paredes, el villano se convertía en otra cosa. Un padre cuidadoso, casi obsesivo con no levantar la voz. Un hombre que prefería tragarse cualquier enojo antes de permitir que el mundo tuviera una prueba de que el monstruo era real. Y ahí nace una herida psicológica que casi nadie ve. Carlos empezó a vigilarse a sí mismo como si también fuera su enemigo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, medido para no parecerse al personaje, porque sabía que bastaba un instante, un mal día, un portazo, para que el público dijera, lo sabíamos, sí era así. Y esa vigilancia constante es una prisión. No tiene barrotes, pero te consume por dentro. Josefina Escobedo se volvió el centro de esa fortaleza. Ella no solo era esposa, era intérprete del hombre real, la que lo miraba a los ojos cuando llegaba destruido del rodaje, la que entendía que el odio de afuera no era una crítica, era una superstición colectiva. Hay gente que cree que tocar a un villano trae mala suerte, que su energía se pega, que su maldad se contagia. Y Carlos vivía rodeado de esa superstición. Por eso, mientras más famoso se hacía, más solo se volvía. Porque el cine le daba trabajo, le daba aplausos, le daba premios, pero también le robaba algo básico, el derecho a ser un ser humano común. Y en ese punto, sucede la ironía más amarga. La bondad que él practicaba en secreto lo obligaba a resistir sin defenderse. Si respondía con rabia, se convertía en lo que la gente quería ver. Si respondía con ternura, nadie lo creía. Así que eligió el único camino posible, aguantar. Aguantar los insultos, aguantar la confusión, aguantar el peso de un país que necesitaba un villano para sentirse limpio. Pero nada de esto sale gratis. Porque cuando un hombre se traga la rabia durante décadas, cuando vive en tensión para no romper el personaje que el mundo le pegó a la piel, el cuerpo empieza a cobrar su parte. Y lo que viene después no es un escándalo de familia, no es un chisme de herencia, es algo peor. Es la manera en que la vida le fue quitando aire, sueño y fuerza al hombre que parecía invencible. Carlos López Moctezuma nunca fue pobre, pero tampoco fue rico como la gente cree que lo son las estrellas del cine. Y ahí empieza otra confusión peligrosa. Porque el público veía su rostro en cartelera, lo veía repetir papel tras papel, lo veía como el villano indispensable del cine nacional y asumía algo automático. Este hombre debe estar lleno de dinero, debe vivir rodeado de lujos, debe cobrar caro por cada humillación que nos hace sentir en la pantalla. Nada más lejos de la verdad. Durante las décadas de los 40 y 50, el cine mexicano funcionaba con reglas que hoy parecerían un abuso. Los actores no recibían regalías. No existían contratos que protegieran repeticiones, retransmisiones, ni derechos de imagen a largo plazo. Filmabas, cobrabas una sola vez, y la película dejaba de pertenecerte para siempre. Y Carlos, que trabajaba sin descanso, aceptaba esas reglas sin pelear. No porque no entendiera su valor, sino porque su relación con el dinero era casi ascética. Para él, el dinero era tránsito, no destino. Aquí aparece un dato que incomoda. Mientras otros actores acumulaban propiedades, inversiones y cuentas blindadas, Carlos gastaba. Gastaba en otros. Prestaba sin firmar papeles,
regalaba sin esperar devolución, cubría gastos médicos de compañeros enfermos, pagaba funerales de técnicos olvidados, aportaba a viudas que el sindicato ya no recordaba. No lo hacía una vez como gesto noble, lo hacía como costumbre, como si el dinero quemara en sus manos y necesitara deshacerse de él antes de que lo contaminara. Esa generosidad, vista desde fuera, parecía virtud. Vista desde dentro, era una bomba de tiempo, porque la industria no perdona a los que no saben protegerse, y Carlos no se protegía. No tenía asesores financieros agresivos, no tenía abogados peleando cada peso. Tenía confianza. Y la confianza en ese mundo suele pagarse caro. Con los años, los compromisos crecieron. La familia creció, los gastos se multiplicaron. Y aunque nunca pasó hambre, empezó a vivir al límite de lo que entraba. Cada película pagaba la anterior. Cada proyecto cubría deudas invisibles que nadie más veía. Y mientras el público lo seguía odiando en la pantalla, en la vida real Carlos empezaba a cargar otra presión, la de sostener a muchos con un bolsillo que no era infinito. Hay una escena que lo resume todo. Un productor le ofrece un papel más pequeño, menos relevante, pero mejor pagado. Carlos lo rechaza. Prefiere un personaje duro, intenso, central, aunque paguen menos. Porque su identidad ya estaba atrapada ahí. Porque sentía que debía justificar cada centavo con actuación pura. Y así, sin darse cuenta, hipotecaba su futuro económico a una imagen que no le dejaba margen. Cuando llegó la vejez, la situación se volvió más frágil. Menos ofertas, menos rodajes. El cine empezaba a cambiar de rostro y de ritmo. Nuevas caras, nuevos villanos, nuevas formas de contar historias. Y Carlos, que había sido indispensable, empezó a volverse prescindible. No de golpe, lentamente. Como se apagan las luces de un teatro después de la función, una por una. Aquí es donde entra la palabra que nadie quería pronunciar. Herencia. No porque hubiera fortunas ocultas, sino porque no las había. Lo que quedó fue una casa modesta, recuerdos, archivos, fotografías, reconocimientos, un legado simbólico enorme y un patrimonio económico mucho más pequeño de lo que cualquiera imaginaría. Y eso generó tensiones silenciosas. No peleas escandalosas, no juicios mediáticos. Algo peor, la decepción muda de quienes creían que el sacrificio había garantizado seguridad. Carlos nunca habló de esto en público. Jamás se quejó. Jamás culpó a nadie. Pero en privado, según quienes estuvieron cerca, empezó a sentir una angustia nueva. No por él, por los suyos. Por no haber sabido decir no. Por no haber puesto límites. Por haber confundido generosidad con autoabandono. Y aquí la historia vuelve a girar. Porque el mismo hombre que había cargado el odio de un país entero, ahora cargaba la culpa de no haber protegido a los suyos como creyó que debía. Una culpa que no se grita, que no se discute, que se queda atrapada en el pecho y empieza a pasar factura al cuerpo. Guarda este punto. Porque lo que viene después no tiene que ver con dinero, ni con fama, ni con cine. Tiene que ver con el precio físico de una vida vivida en tensión constante. Con lo que pasa cuando un hombre sostiene demasiadas cargas durante demasiado tiempo. Y cómo, al final, el cuerpo termina diciendo basta, incluso cuando la voluntad quiere seguir. Hay una mentira peligrosa que el cine ayudó a construir durante décadas. La idea de que los villanos son indestructibles. Que el hombre que grita, que amenaza, que domina la pantalla con una sola mirada, también domina su propio cuerpo. Carlos López Moctezuma parecía hecho de hierro. Su voz grave, su postura firme, su presencia intimidante daban la impresión de alguien imposible de quebrar. Pero mientras el público seguía viéndolo como una fuerza inagotable, algo muy distinto estaba ocurriendo por dentro. Durante años, Carlos vivió en un estado de tensión permanente. No solo actuaba la violencia, la sostenía, la acumulaba. Cada escena de abuso, cada amenaza, cada humillación que interpretaba dejaba un residuo invisible.
El cuerpo no distingue entre ficción y realidad cuando el estrés es constante. Y el suyo empezó a cobrar factura de la forma más silenciosa posible. Primero fue el estómago, dolores persistentes, ardor, insomnio. Los médicos hablaron de úlceras, de un sistema digestivo castigado por años de ansiedad contenida. Carlos no era un hombre que se quejara. No iba por los pasillos diciendo que estaba mal. Seguía filmando, seguía cumpliendo. Porque el villano no se permite debilidades. Porque admitir dolor habría sido confirmar lo que muchos esperaban ver, que el monstruo también era frágil. A eso se sumó el hábito que tantos artistas de su generación compartieron sin pensar en el futuro: el cigarro. No por placer, por control. Fumar para bajar la tensión después de jornadas interminables. Fumar para callar la cabeza cuando los personajes no se iban al terminar el rodaje. Con el tiempo, llegó el diagnóstico que nadie quiere escuchar: enfisema pulmonar, falta de aire, fatiga constante. La respiración ya no era automática. Cada bocanada se volvía consciente, pesada, trabajosa. Y aquí aparece otra paradoja cruel. En pantalla, Carlos imponía silencio. En la vida real, empezaba a quedarse sin aliento. A finales de los años 70, quienes lo veían con atención notaban el cambio. Había perdido peso. Sus hombros ya no parecían tan sólidos. La energía se le escapaba en detalles mínimos. Caminar rápido, subir escaleras, sostener conversaciones largas. Cosas pequeñas que para él eran señales claras de que el cuerpo estaba pidiendo algo que la mente se negaba a conceder: descanso. Pero Carlos no sabía detenerse. No había aprendido. Su vida había sido una sucesión de papeles, compromisos, rodajes, responsabilidades. Cuando el cine mexicano empezó a cambiar, cuando los proyectos disminuyeron y su rostro dejó de ser indispensable, no lo vivió como liberación, lo vivió como vacío, porque durante décadas había sido útil, necesario, el villano perfecto. ¿Qué pasa cuando el sistema ya no te necesita? La respuesta fue el retiro silencioso. Carlos decidió alejarse de la capital. Se mudó a Aguascalientes, lejos de los estudios, lejos del ruido, lejos de las miradas que todavía lo confundían con sus personajes. No buscaba compasión, buscaba aire, buscaba noches sin guiones, buscaba existir sin máscara. Pero el daño ya estaba hecho. El cuerpo no olvida lo que la mente se obliga a aguantar durante años. Cada noche sin dormir, cada escena de violencia contenida, cada humillación tragada sin respuesta, se habían acumulado como capas invisibles. Y esas capas empezaron a pesar más que cualquier reconocimiento. El 14 de julio de 1980, Carlos López Moctezuma sufrió un infarto. No fue una muerte espectacular. No hubo titulares escandalosos. No hubo emergencia televisada. Fue un final discreto, casi coherente con la forma en que había vivido los últimos años. El corazón, ese músculo que nunca descansa, simplemente dijo basta. Tenía 70 años. Un hombre que había pasado la vida interpretando el abuso murió sin hacerle daño a nadie, sin excesos públicos, sin autodestrucción ruidosa, sin el tipo de final que el público habría esperado del villano definitivo. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque mientras el cine lo mostraba como un depredador, su cuerpo se fue consumiendo como el de alguien que nunca se permitió descargar la rabia. Alguien que absorbió la violencia para que otros la expulsaran desde una butaca. Alguien que aceptó ser el recipiente del odio colectivo. Carlos López Moctezuma no murió joven, pero murió cansado. Cansado de sostener una imagen que no le pertenecía. Cansado de cargar con un papel que nunca pudo quitarse. Cansado de ser fuerte incluso cuando ya no podía respirar con normalidad. Y lo más trágico es esto: el cuerpo fue el único que se atrevió a rebelarse. El único que se vengó de tantos años de silencio. Porque cuando el alma aprende a callar, el cuerpo siempre encuentra la forma de hablar. Pero la verdadera sorpresa no llegó con su muerte. Llegó después. El día en que el ataúd se cerró y las personas que nadie esperaba comenzaron a aparecer.
El día en que México empezó, demasiado tarde, a entender a quién había odiado realmente. Carlos López Moctezuma murió como había vivido los últimos años. En silencio. El 14 de julio de 1980, en Aguascalientes, su corazón se detuvo sin pedir permiso, sin espectáculo, sin dramatismo. No hubo cámaras esperando afuera. No hubo boletines urgentes. No hubo titulares estridentes. Para el cine mexicano, el villano definitivo simplemente dejó de existir. Durante décadas había llenado pantallas. Durante décadas había sido indispensable. Y aún así, su muerte pasó casi de puntillas. Como si el país no supiera muy bien qué hacer con el final del hombre al que había aprendido a odiar. Pero entonces ocurrió algo extraño. Algo que no estaba en el guión. El velorio no se llenó de productores importantes, ni de grandes estrellas del momento. No hubo filas de celebridades dando declaraciones. Los que llegaron primero fueron otros. Extras, técnicos, campesinos, gente humilde. Personas que no salían en revistas. Personas que no tenían voz pública. Personas que lloraban sin entender por qué les dolía tanto. Algunos viajaron horas. Otros llegaron con flores sencillas, envueltas en papel periódico. Había hombres que se quitaban el sombrero en silencio frente al ataúd. Mujeres que rezaban bajito. Miradas que no encajaban con la imagen del demonio que el cine había construido durante 40 años. Ahí empezó a romperse la mentira. Entre murmullos comenzaron a circular historias. No las que se cuentan a la prensa, sino las que se dicen entre quienes ya no tienen nada que ganar. A mí me pagó el hospital. A mi esposo lo ayudó cuando nadie más quiso. Gracias a él mis hijos pudieron estudiar. Relatos pequeños, íntimos, imposibles de verificar en un expediente, pero demasiado numerosos para ser coincidencia. El mismo rostro que había provocado insultos en la calle, ahora provocaba lágrimas reales. Y eso desconcertó a todos. Porque el país entendió algo incómodo demasiado tarde, que había confundido al actor con el personaje, que había castigado al hombre equivocado, que durante años descargó su rabia histórica sobre alguien que nunca se defendió. No hubo discursos heroicos. Nadie salió a limpiar su nombre oficialmente. La redención de Carlos López Moctezuma fue silenciosa, casi clandestina. Ocurrió en miradas, en abrazos contenidos, en agradecimientos que jamás llegaron a un micrófono. Ese día, su familia vio algo que nunca había visto completo. El mapa oculto de la vida de Carlos. Gente que no conocían. Vidas que él había tocado sin decir nada en casa. Actos de generosidad que no aparecían en ninguna biografía. Y ahí apareció la pregunta más dura de todas. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena aceptar ser odiado para que otros brillaran? ¿Valió la pena cargar con el papel del mal para que el cine mexicano tuviera héroes? ¿Valió la pena sacrificar la imagen pública por una bondad que nadie reconoció en vida? Carlos nunca dejó una respuesta escrita. Nunca concedió entrevistas para explicarse. Nunca pidió comprensión. Se fue como había vivido los últimos años, convencido de que el ruido no era necesario. Pero el eco llegó igual. Después de su muerte, críticos y cineastas empezaron a mirar su trabajo con otros ojos. Ya no solo como el villano perfecto, sino como un actor consciente del sacrificio que implicaba ese lugar. Un hombre que entendió que alguien debía encarnar lo que el país necesitaba odiar para no odiarse a sí mismo. Carlos López Moctezuma no tuvo una despedida gloriosa. Tuvo algo más raro. Tuvo verdad. Y aunque llegó tarde, fue suficiente para cambiar la historia que se contaría después. Porque a veces, la justicia no aparece en vida. Aparece cuando el silencio obliga a mirar de nuevo. Después de la muerte de Carlos López Moctezuma, el país siguió adelante como si nada hubiera pasado. El cine cambió de rostro. Llegaron nuevos villanos, nuevas historias, nuevas formas de odiar. Pero algo quedó flotando en el aire. Una incomodidad difícil de nombrar. Porque cuando el hombre que todos señalaban como el demonio desapareció, el mal no se fue con él. Y eso obligó a mirar en otra dirección. Con el paso de los años,
Los críticos comenzaron a revisar su filmografía sin la venda del prejuicio. Más de 200 películas, décadas sosteniendo el peso del antagonista para que otros brillaran como héroes. Y entonces apareció una verdad incómoda. Carlos no exageraba el mal, lo entendía, lo hacía verosímil, lo hacía humano. Por eso dolía tanto, porque sus villanos no eran caricaturas, eran reflejos. Ahí empezó su verdadera redención. No en vida, no con homenajes, no con alfombras rojas. Llegó cuando ya no podía defenderse ni explicarse. Llegó cuando la memoria colectiva empezó a separar, por fin, al actor del personaje. Cuando se entendió que alguien tuvo que aceptar ser odiado para que el cine mexicano pudiera contar sus historias más profundas. Carlos López Moctezuma no fue el villano porque le gustara. Fue el villano porque hacía falta uno. Y pagó ese papel con soledad, con salud, con una vida entera bajo sospecha. Mientras otros construían mitos luminosos, él sostuvo la sombra. Y la sombra casi siempre es invisible hasta que desaparece. Su legado no está solo en los premios Ariel, ni en los títulos que siguen proyectándose en ciclos de cine clásico. Está en algo más difícil de medir. En la lección de que el arte también exige sacrificios que nadie aplaude. En la idea de que hay hombres que cargan con el desprecio colectivo, para que el público pueda sentirse del lado correcto de la historia. Hoy, cuando se revisan sus películas, algo cambia. Ya no se ve solo al cacique cruel, al militar abusivo, al patrón sin alma. Se ve la precisión, el control, la inteligencia detrás de cada gesto. Se ve a un actor que entendió que el miedo también puede ser una forma de verdad. Y que la verdad, cuando se muestra sin maquillaje, incomoda. Tal vez por eso su redención llegó en silencio, en comentarios tardíos, en anécdotas contadas en voz baja, en testimonios de quienes dicen, a mí me ayudó, sin buscar cámaras, en la certeza de que no todo lo valioso se reconoce a tiempo. Carlos López Moctezuma murió sin escuchar un perdón público, pero dejó algo más duradero. Dejó una pregunta que todavía incomoda. ¿Cuántas veces odiamos al rostro equivocado? ¿Cuántas veces confundimos la máscara con el hombre? ¿Cuántas veces necesitamos un demonio para no mirar nuestros propios miedos? Al final, esa fue su última actuación. No una escena, no un diálogo, no un plano cerrado. Fue una vida entera demostrando que el mal puede interpretarse sin serlo, que la bondad no siempre tiene rostro amable y que, a veces, los corazones más limpios se esconden detrás de las miradas que más asustan. Carlos López Moctezuma no pidió redención. La redención lo encontró cuando ya no podía huir de ella.